Un saludo traders, bienvenidos a un nuevo video de guía de supervivencia. Soy Mariano trayéndoles más información y el día de hoy vamos a estar hablando de algo sumamente importante. Normalmente si me ven en las redes sociales y ven cuando comparto mis operativas día a día en lo que es el day trading, van a observar que yo utilizo mucho una estrategia, mucho una metodología de interpretación, de ver el mercado e incluso de analizar y de tomar oportunidades. Esta estrategia o esta metodología está basada en la metodología de Wyckoff, ¿okay? Que se sostiene hace muchísimos años, hace más de 100 años que esta metodología que Richard Wyckoff la desarrolló y la empezó a implementar. Es una forma de entender el mercado, es un idioma que el propio mercado nos transmite a nosotros y a todos los inversionistas de todo el mundo para entender y actuar según las 5 fases que el postulado de Wyckoff trata, ¿okay? Son parte de una base principal, de una estructura para poder aprovechar los movimientos, pero con 5 fases muy estructuradas que nos va a permitir tener operaciones constantes, operativas que podemos llegar a tener consistencia en nuestras operaciones, ¿okay? Vamos a lograr centrarnos en hacer siempre lo mismo, que para mí es el objetivo principal de un trader rentable. Así que sin más preámbulos, comenzamos con este gran video y espero que les sirva y sobre todo que les guste. Obviamente lo pueden compartir con sus amigos traders para que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos en el video. Chao, chao. Las teorías de Richard Wyckoff gira en torno a la acumulación y distribución y la oferta y la demanda de una determinada inversión, y estos conceptos que básicamente que él planteó considerando que el mercado era un juego, básicamente una forma de ver esta intención del mercado, se conocieron con el nombre del método de Wyckoff. Primero vamos a estar hablando de quién era exactamente este hombre. Quien básicamente es Richard Wyckoff. Para aquellos que no lo saben, es el que está aquí en la foto. Bueno, es preciso decir que básicamente que se adelantó a su tiempo en lo que respecta a su enfoque técnico de la inversión bursátil. Nació en el año 1873 y su nombre completo era Richard DeMille Wyckoff, que básicamente se abrió camino desde abajo, desde sus inicios, aceptando un trabajo como corredor de bolsa a la edad de los 15 años. Era el jefe de su empresa a los 20 años y era el editor de la revista de Wall Street, que había acumulado más de 200.000 suscriptores en su auge, lo que era un hecho destacable en la época y siempre fue reconocido como un líder del análisis técnico. Wyckoff se interesó por el funcionamiento de los mercados, estudió la lectura de cintas y se interesó mucho por el funcionamiento de las propias empresas de inversión. No es fácil expresar con palabras el impacto de Wyckoff en el análisis técnico, pero es una leyenda real. Por ejemplo, fue el primero en identificar el concepto de dinero inteligente, como los grandes operadores acumulaban y distribuían acciones y con frecuencia básicamente desanimaban a los inversores minoristas. Su legado al morir en 1934 fue la escuela que fundó y que más tarde se conoció como The Stock Market Institute. Sus metodologías siguen siendo aplicadas y utilizadas hoy en día, pero hablaremos de esto más adelante y lo que significa su teoría en la práctica. El método Wyckoff creó lo que llamamos el hombre compuesto, un término que describe la inversión en la bolsa como un juego para entender cómo fluctúan los precios de las acciones. El método de Wyckoff para identificar las posiciones de trading se centró en esta figura teórica. Consideraba que las fluctuaciones del mercado era una combinación de inversiones por parte de numerosos organismos
como si las llevara a cabo una sola persona, conocida como el hombre compuesto. Así promovía la idea de que los precios de las acciones están manipulados. Si jugás como los grandes inversores, obtendrás importantes ganancias. Después de muchos años de observar y documentar las actividades de los grandes operadores, Wyckoff identificó 4 actividades principales del hombre compuesto. Lo primero que haría esta figura mítica sería acumular existencias a niveles bajos mediante varias transacciones relativamente pequeñas. Después, creando básicamente una posición bastante predominante, el hombre compuesto realiza varias transacciones grandes para promocionar la acción, y esta práctica de la impresión básicamente da un interés más amplio en la acción, y en muchos sentidos se convierte en una básicamente profecía autocumplida. El siguiente punto clave es que los inversores minoristas pueden identificar las acumulaciones de acciones y los periodos de distribución estudiando los gráficos individuales de las acciones. Esto le permite comprender las actividades y los motivos de los inversores más destacados. Entonces, el concepto es cuanto mejor nos alineemos nuestros pensamientos e ideas con el hombre compuesto, mayor será el potencial de empezar a acumular las acciones a niveles más bajos. El método Wyckoff permitió a los inversores identificar estas actividades con antelación, maximizando las ganancias potenciales. El método Wyckoff tiene un proceso de reglas de 5 pasos y es el siguiente. La primera es sustentar este enfoque en la comprensión del mercado en general, la posición actual y probablemente también las tendencias futuras. Esto permitirá identificar los mercados que probablemente operen al alza o a la baja o de forma lateral. Luego tenemos la segunda regla. Una vez que comprendemos la dirección probable del mercado, es el momento de identificar los valores que históricamente han seguido la misma tendencia. Buscamos inversiones más sólidas al alza y más débiles a la baja. Ese es el concepto general. A continuación, los gráficos de puntos y cifras nos ayudarán a identificar las inversiones potenciales que igualen o superen nuestro objetivo mínimo. Las poblaciones individuales deben tener lo que Wyckoff describió como causa, que es la acumulación o reacumulación en una fase temprana de esa población. Esto también funciona en el lado de la distribución y redistribución de una acción. Además, en lugar de centrarnos en nuestros pensamientos para una acción individual, Wyckoff recomendó adoptar un enfoque más amplio y clasificar las acciones individuales por orden de preferencia. Esta preferencia se basa en la disposición de una acción a moverse y tal como indican los rangos de trading o el trading range y los casos de acumulación y reacumulación de acciones o de distribución y redistribución. También queremos programar nuestros planes de inversión para beneficiarnos de un cambio de tendencia bursátil más amplio. Entonces queremos ampliar límites de stop loss mientras seguimos la cotización de las acciones y el índice de mercado hasta que cambie la tendencia. Este es el aspecto básicamente del ciclo de precios de Wyckoff. En este gráfico se ve todo el ciclo que evalúa Wyckoff. Comienza con una zona de sobreventa que lleva a un market up o a una zona de sobrecompra que luego lleva a la baja, ¿bien? Ya que la oferta es mayor que la demanda. La ley de oferta y de demanda es fundamental para cualquier movimiento del precio de las acciones. Si la oferta es mayor que la demanda, el precio de una acción caerá. Cuando la demanda es mayor que la oferta, el precio de una acción aumentará. Y este gráfico demuestra exactamente eso. Utilizando el método de Wyckoff, cuando las grandes inversiones comienzan a acumular
o reacumular acciones en una empresa individual, esto suele comenzar de forma relativamente sutil. Bien, si el precio de las acciones está operando a la baja, es probable que, que atraigan a los vendedores con inversiones destacando, básicamente con inversiones que van destacando y que van a que recojan las acciones sueltas que van quedando. Esto puede convertirse en una profecía autocumplida en la que la acción sigue cayendo, especialmente con una caída repentina por debajo de un rango de trading o nivel de soporte. Una y otra vez veremos importantes volúmenes de trading en un determinado valor, solo antes de un punto de inflexión en la tendencia. Esto puede ser, al alza o a la baja, no importa la dirección. Wyckoff creía que la manipulación del mercado permitía a los grandes inversores desafiar la confianza de los inversores minoristas. Esto podría crear un impulso al alza o a la baja y permitir a los grandes inversores adoptar una posición contraria. Con el tiempo, el desequilibrio entre vendedores y compradores se equilibraría, provocando un periodo de consolidación. Cuando los compradores tomen el control, la falta de oferta aumentará el precio. Esta es la razón por la que frecuentemente vemos que el precio de una acción sube, con volúmenes relativamente bajos, después que las tendencias hayan cambiado. Aquí tenemos un gráfico del Standard & Poor's 500, de los futuros E-mini del S&P 500, que ilustra perfectamente una venta gradual que culmina en un aumento de volumen cuando la tendencia está a punto de cambiar. Observo acá que empieza a haber ventas graduales, bien, y empieza a incrementar este volumen y luego empieza a girar, ¿ok? Y vemos un buen giro en el mercado. La mejor manera de describir este aumento repentino de volumen es una ruptura de la confianza de los inversores de lo que están viendo en este gráfico. Por ejemplo, es posible que muchos hayan estado retrasando la venta solo para ver cómo sigue la tendencia a la baja hasta que finalmente caen, venden y asumen una pérdida. Por el contrario, como hemos visto con el sector tecnológico en los últimos años, los inversionistas se resisten a comprar en la tendencia, solo para ver que el sector sigue registrando importantes ganancias. Finalmente se unen a la fiesta dando lugar a un aumento de volumen que llega al precio a una posición de sobrecompra, ¿ok? En retrospectiva, estos patrones son muy predecibles utilizando el método Wyckoff. Es posible identificar estos valores o índices de acumulación en una cúspide de un cambio de tendencia a medida que vamos mejorando en el análisis del método de Wyckoff. La ley de causa y efecto desempeña un papel muy importante en el método de Wyckoff. Al igual que cuando se plantean básicamente escenarios o vamos a ponerlo como que se plantan pequeñas semillas y se observa el crecimiento. Es poco probable que un cambio en el precio de los valores ocurra de la nada, ¿ok? Es necesario que haya una causa y un efecto para crear una reacción. Como podemos ver en este gráfico, aquí suele haber un buen periodo de un escenario de mercado lateral o trading range, un zona lateral, como podemos ver aquí marcado, bien, que es relativamente estrecho, como estuvimos viendo, con un soporte y una resistencia que está señalado. A esto se le llama causa. Bien, esta zona lateral es la causa, siendo el efecto la eventual caída del precio, la ruptura del soporte y el movimiento predominante que tenemos a la baja acá. El impacto dependerá de la duración entonces del periodo de la causa, ¿ok? Cuanto más largo sea el periodo de causa, más vendedores o compradores repentinos habrá, y por consiguiente mayor será el impacto cuando finalice y el precio se salga de esa zona
de trading range, ¿ok? Aunque en muchos valores como el E-mini SP500 se producirán numerosos casos de causa y efecto a diario. Este periodo podría durar meses e incluso años para llegar a un buen puerto debido a las naturalezas fractales de los mercados. También está la ley del esfuerzo frente a los resultados. El concepto de esfuerzo frente a los resultados es fascinante y es un poderoso indicador de cambio de tendencia. En este escenario, el efecto es el volumen de trading. Como resultado, hay un cambio en el precio. Podemos ver en cualquier gráfico de precios de valores o gráficos de índices donde un valor va a salir de una zona lateral o un rango de trading y va a requerir un impulso significativo en el volumen para hacerlo. Esto puede ser en forma de un mayor número de vendedores o de compradores, dependiendo de la dirección del movimiento. Por lo tanto, en la teoría existe un fuerte vínculo entre el esfuerzo y el resultado. Pero es siempre así. Cuando una tendencia termina, como podemos ver en el gráfico, básicamente suele haber un pico masivo de volumen, pero un movimiento mínimo en el precio de valores. Cuando el precio del valor ha tenido previamente una tendencia a la baja, es un indicador de que los grandes inversores están empezando a recoger los activos sueltos. Al alza, esto suele ser una señal del último coletazo de la tendencia alcista. Los compradores minoristas siguen impulsando las acciones cada vez más alto, mientras los grandes inversores alimentan esa demanda. Una vez que la demanda de la acción se agota, la acción suele caer bruscamente. Esto se debe al desequilibrio entre vendedores y compradores, así como cuando hay un aumento significativo del volumen y el movimiento mínimo en el precio de valores. Esto suele ser un indicador de que a tendencias, de que en estas tendencias está a punto de haber un cambio, ¿ok? Aunque se trata de una simple observación, puede ser muy eficaz y muy importante, ¿ok? Hay muchas formas de interpretar el método de Wyckoff y la teoría para crear una estrategia sólida. La primera de ellas es el concepto de trading range o trading de rango. Durante el periodo de causa y efecto, ese movimiento en el que los grandes inversores comienzan a acumular acciones, es probable que vean la creación de un rango de trading, aunque en su última instancia dependerá de si el valor rompe al alza o a la baja. Los inversores que están dispuestos a asumir ciertos riesgos podrían comprar en la parte baja del rango de la zona lateral, y esto estaría en la estrategia de trading de Wyckoff. Entonces tenemos la compra en la ruptura, ¿ok? Entonces en el primer escenario los compradores compran en zonas de soporte y básicamente los vendedores venden en zona de resistencia. Esto sería la estrategia de trading en rango. Luego tenemos la segunda, la de ruptura. De cualquier rango o zona lateral o trading range suelen provocar un esfuerzo importante que denominamos demanda y que da lugar a un aumento de los resultados, ¿okay? Que denominamos movimientos de los precios. Sin embargo, como ya hemos comentado, debido a la manipulación pueden ver rupturas temporales de que rápidamente giran a la baja, ¿okay? Y vuelven a la zona de trading o trading range. Los que compran en la primera señal de una ruptura están asumiendo un riesgo, aunque establecer un stop loss por debajo del nivel inicial del rompimiento ofrecerá cierto grado de protección. Solo que si hacemos lo mismo con la estrategia de trading range, básicamente vamos a tener la misma probabilidad, es decir, cuando rompe la zona de resistencia vamos a estar comprando, a diferencia de lo que será la estrategia de trading de rango. Bien, porque estamos comprando en una zona de resistencia, mientras que la estrategia de trading en rango estamos vendiendo en zona de resistencia. Y lo mismo sucederá en zona de soporte. Aquí con esta ruptura estamos rompiendo en una zona de soporte, cuando aquí estamos comprando en una zona de soporte.
Bien, esa es la gran diferencia. Y luego tenemos un cambio de tendencia, ¿ok? Que será la estrategia número 3. Esto nos lleva básicamente a los principios de causa y efecto, de la metodología de trading, de la metodología de Wyckoff. Si se han, digamos, producido un prolongado periodo de causa, entonces básicamente en la teoría el efecto debería ser más significativo una vez que se rompa esa zona lateral, ese rango de trading. Por lo tanto, aunque muchos pueden considerar que comprar en un cambio de tendencia más definido como un enfoque de menor riesgo, dependerá de la causa, ¿okay? Que repercutirá en el efecto final de la tendencia. Un ejemplo de esto sería básicamente, por ejemplo, lo que sucedió con los cierres por el COVID experimentados en todo el mundo hace un tiempo atrás. Si el periodo de cierre fuera relativamente corto, la gente tendería a estar más relajada. Sin embargo, si el periodo de bloqueo se prolonga, se volverán más desesperados por experimentar sus vidas nuevamente y ser libres como antes. En consecuencia, cuando finalmente se logren, es probable que sus niveles de actitud sean mucho más elevados, bien, compensando el tiempo perdido, como cuando se estira una banda elástica. Cuanto más se estira, mayor es la potencia del impulso que crea. En resumen, como habrán visto en el video, se trata esta metodología de seguir 5 sencillos pasos, 5 fases que nos va mostrando una estructura para lograr entender el mercado, lograr buscar nuestras operaciones de mejor calidad. Particularmente yo soy un fanático, realmente un operador intradía del Standard & Poor's y me especializo en la identificación de estas 5 fases, y particularmente lo que les quería comentar, que yo participo mucho en lo que es el rompimiento o desequilibrio entre la oferta y la demanda, intentando buscar un impulso inmediato de la institución a la que está inyectando el capital y está intentando tener un movimiento inmediato a la hora de romper y intentar escapar de esa zona de rangos, ¿okay? Esa zona de trading range, como estuvimos hablando de las 3 tipos de estrategia. Bueno, yo participaría en la segunda estrategia. Creo que esta estrategia se adapta muy, pero muy bien a la hora de que intentar pasar una de las pruebas de fondeos con Earth to Trade. ¿Por qué? Porque busca esos desequilibrios violentos que nos van a dar resultados inmediatos, ¿ok? Y si nosotros somos constantes en la toma de decisión de esos rompimientos, vamos a poder optar o buscar esas pequeñas ganancias que con la consistencia de nuestras operativas vamos a poder lograr cualquiera de los objetivos de las pruebas de fondeos con Earth to Trade, ya sea la Trader Career Path o cualquiera de las Gauntlet Mini, ¿ok? Realmente se adapta muy bien a lo que es una prueba de fondeos. Mi recomendación, que intenten aplicar este idioma del mercado, esta estructura del mercado, que lo intenten analizar día a día, porque les va a ser de mucha ayuda entender la intención que está teniendo la mano fuerte, el que mueve el mercado, para lograr tener algún beneficio extra. Bien, obviamente al principio hay que practicarlo en cuentas de simulación para luego sí pasar a una prueba para financiar o sus cuentas reales. Bien, eso fue todo, espero que les haya gustado, que les sirva. Como les dije, si les gustó, denle click al botón me gusta. Por favor, dejen sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, que siempre vamos a estar respondiéndolas. Y obviamente compártanlos con sus amigos traders, así conocen esta exitosa metodología de Wyckoff. Nos vemos la próxima. Chau, chau.